Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor José Venegas González. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Pues gracias a ustedes que me invitan a participar en este tipo de eventos tan importantes, de acuerdo a las funciones que tiene el CIDIR en esta región de la República. Gracias, doctor. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor José Venegas estudió la licenciatura en Agronomía en la Facultad de Agrobiología Presidentes Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Química en Suelos y un doctorado en Edafología, egresado del Colegio de Posgraduados. Ha dirigido tesis de licenciatura y de maestría y cuenta con diversos artículos a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación son sobre el manejo de residuos sólidos orgánicos. El tema de hoy se titula Producción de compost a partir de los desechos sólidos orgánicos domésticos, para lo cual veremos la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. Producción de compost a partir de los desechos sólidos orgánicos domésticos. Una composta es un abono orgánico obtenido a partir de la descomposición de los residuos sólidos orgánicos. Es lo que se produce cuando los materiales de origen animal o vegetal se biodegradan por acción de los microorganismos. Es un producto estable, de olor agradable y con propiedades benéficas para los suelos y las plantas. Los materiales que se pueden emplear para producir una composta doméstica son todos los desechos de los alimentos como residuos de las comidas, hojas de hortalizas, cáscaras de frutas y hojas de las plantas del jardín. Todos los desechos orgánicos de cualquier origen se pueden emplear. Para hacer una composta se recomienda lo siguiente. Se elige un lugar en el patio o jardín, de preferencia lejos de la casa o la cocina, al que le dé el sol y sombra durante el día. Se utiliza un bote con tapa y en el fondo se coloca una capa de unos 6 centímetros de tierra. Se llena con todos los desechos orgánicos y se cubren con otra capa de tierra. Asimismo, se rocía un poco de agua para mantener la humedad. Se cubre con un plástico, tapa o capa de tierra. Cada vez que se integren nuevos desechos orgánicos o bien a la semana, se revuelve todo con una varilla. Es importante para ventilar los materiales. En 3 o 4 semanas se observará que es difícil distinguir lo que se fue depositando, a excepción de los desperdicios más recientes. Después de 1 a 4 meses, se convertirá en composta, que es un abono con gran variedad de microorganismos que repercuten favorablemente en el equilibrio biótico del suelo. Cuando el proceso de compostaje no se da con la técnica adecuada, se liberan gases de malos olores como el amoníaco, el ácido fulhídrico, el metano, cuyo desprendimiento es muy poco y no venenoso, al menos que se haga al interior de casa y esté cerca de la cocina, sala o recámaras. Sin embargo, si se traspalea o se mueve el material al menos una vez por semana, no hay tales desprendimientos. Es importante considerar que si no se ventila o traspalea, hay falta de oxígeno. De esta forma se producen los gases con malos olores, que son los que atraen a los animales indeseables. Por otra parte, es importante considerar que la composta puede ser preparada directamente en un espacio del jardín. Solo hay que tener el cuidado de que se quede lo más alejado de la casa. Además, si no se cuenta con espacio suficiente, se puede realizar en recipientes de plástico, solo que hay que hacer perforaciones a lo largo y alrededor del recipiente para su ventilación. El proceso de compostaje tiene un tiempo que puede variar de 3 meses hasta 2 años, dependiendo del material. Generalmente,
Cuando son solo los residuos de la comida doméstica, en unos 2 o 3 meses ya se puede emplear como abono para las plantas. Nos podemos dar cuenta de que el material ya terminó su proceso de compostaje cuando parece y huele a tierra mojada. Las compostas de diferentes materiales aparentemente son iguales, sin embargo, la calidad de la composta depende de su contenido de sustancias húmicas, es decir, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, lo cual depende de las características de los materiales empleados. Una vez preparada la composta, se puede emplear para abonar las plantas de jardín de todas las casas. Para las plantas de ornato u hortalizas, se recomienda aplicar homogéneamente 4 kilogramos de composta seca por metro cuadrado del suelo y mezclarla con el suelo a 20 centímetros de profundidad. Enseguida se puede sembrar o trasplantarla en las plantas de interés. Además, es posible preparar una composta o extracto líquido si se le agrega agua a una cubeta de 20 litros llena de composta, se deja reposar toda la noche y enseguida se aplica como un fertilizante foliar. Es importante señalar que la composta no es un material contaminante para las plantas comestibles, al contrario, cuando el suelo está contaminado, ésta interviene en la descontaminación. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole, ¿qué es el compost o qué es la composta? La composta es un material derivado de los residuos sólidos orgánicos, ya sea domésticos, municipales, industriales, de tal manera que el compost pues tiene características ya muy diferentes a las que presentan los materiales originales, porque un compost resulta precisamente de la humificación que se da en ese tipo de residuos, de tal manera que finalmente nos llegan a producir lo que se conoce con el nombre de humus en el suelo, que es una parte muy importante para elevar el nivel de fertilidad del suelo y, lógicamente, la producción de los cultivos. Doctor, ¿qué tipo de materiales se pueden emplear para producir una composta? Pues se pueden utilizar desde los residuos de las comidas, las cáscaras de las frutas, las hojas de las verduras, de todas las hortalizas, en el ámbito del hogar. De un mercado, pues todo lo que sea derivado de los vegetales y, repito, frutas, verduras. Lógicamente que en los mercados hay muchos desperdicios de comida, pues es lo mismo que se puede utilizar. En el aspecto industrial, bueno, pues desde las pajas, digamos, los residuos que quedan de la molienda del trigo, del arroz, los rastrojos, bueno, todo lo que sea derivado de las plantas, ya sean comestibles o no. Todos estos materiales, finalmente, cuando se les dé el proceso de compostaje, pues pasan este proceso de humificación que mencioné y finalmente vamos a obtener este compost, que es un material no contaminante y que se puede utilizar pues en el ámbito agrícola, a nivel doméstico, a nivel urbano, a nivel regional, en una agricultura intensiva, etcétera. ¿Nos podría indicar cómo se hace una composta? Bueno, primeramente necesitamos tener un lugar donde hacerla.
En caso de carecer de este lugar, se pueden utilizar, digamos, recipientes. Pero vamos a suponer que una familia quiere procesar sus residuos orgánicos. Lo puede hacer en un rincón por allí de su jardín, ir amontonando todos los desperdicios todos los días y cada semana voltearlos. Hay que vigilar que no le falte humedad, pero tampoco que le sobre humedad, porque si tiene exceso de agua, pues entonces el proceso de humificación no se da adecuadamente, hay desprendimiento de malos olores, vienen animales indeseables, además de que lo molesto de los malos olores. Pero haciendo el compost de esta manera, ya teniendo un buen montón de estos materiales, vamos a suponer que tenga uno 1 metro cúbico. Entonces se amontona, se puede cubrir con algún plástico o se puede dejar a la intemperie, no hay problema. En caso de lluvia, bueno, pues sí hay que cubrirlo con un plástico para que no tenga el exceso de humedad. Lo que observa uno es que se empieza a calentar. La temperatura sube tanto que al meter la mano quema. Las temperaturas que hemos registrado aquí en el CIDIR han sido hasta de 80 grados centígrados. Pero para esto hay que dar un traspaleo, precisamente para enfriar y ver si no le hace falta humedad. En caso de que le falte agua, pues se rocea un poquito, toma uno un puño de aquel material y debe escurrir 1 o 2 gotitas de agua. Esa sería la humedad ideal para que se dé todo el proceso. De esta manera, en unas 2 semanas más o menos, pasa esta etapa de calentamiento. Entonces ya después se puede traspalear, digamos, cada 15 días. De tal manera que en unos 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de material, pues ya se tiene el compost para utilizarlo, para fertilizar pues, las plantas en general. Doctor, en este sentido, durante el proceso de compostaje no se atraen pues animales indeseables como serían en este caso algunos insectos, moscas, cucarachas, ratones. Bueno, lo que hemos observado es que cuando no le hace falta oxígeno o aire al material por dentro del montón, todo el proceso se da adecuadamente y no hay desprendimiento de malos olores. El hecho de que se esté calentando ya nos está indicando de que se está conduciendo adecuadamente el proceso. Pero cuando le falta oxígeno, es decir, cuando tiene exceso de agua, entonces las reacciones químicas que se dan son un poco diferentes. Empiezan a desprenderse malos olores como el metano, el ácido sulfídrico que huele a huevos podridos, tal parece que estuviera a un lado de un drenaje donde huele mal. Con estos malos olores, entonces vienen los animales indeseables. En primer lugar, las cucarachas, ratones, moscas, otro tipo de insectos que no son deseables para el hogar. Doctor, ¿estos gases son venenosos los que se desprenden? ¿O hay que tener algún tipo de cuidado con ellos? Bueno, la cantidad de estos gases que se desprenden cuando el proceso no se está dando adecuadamente, cuando le falta oxígeno, pues se desprenden en una cantidad mínima. Realmente no hay, digamos, daños a la salud.
al menos que estuvieran encerrados por allí en un cuarto y uno estuviera allí continuamente. Pero cuando se da el proceso de compostaje técnicamente, pues no hay este desprendimiento de los gases indeseables. Lógicamente que hay desprendimiento de CO2 y un poco de vapor de agua por el calentamiento que se da por ahí, pero en general no hay problema, no son dañinos a la salud. ¿La composta, doctor, se puede hacer en recipientes de plástico, en algún tipo de cubeta? Cuando uno carece de un espacio en su casa, pues puede conseguir un tambo de unos 20, 30, 50 litros de capacidad, lo perfora alrededor para que entre aire y entonces ya se llena con este tipo de residuos. La condición es de que una vez a la semana hay que revolver para airear y, como había dicho antes, si hace falta humedad, pues agregarle un poquito. De esa manera se sigue el proceso normal del compostaje y, repito, 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependiendo del material, se tiene listo el compost. Hay materiales que nos pueden durar hasta 2 años para compostearse. Hay otros que 6 meses, hay otros que a los 2 meses ya está hecha la composta. Eso es. Doctor, ¿se podría hacer en algún espacio como algún jardín y cuál sería el proceso para realizarlo? Bueno, aquí tendríamos dos técnicas. Una sería hacer un pozo por allí en un rincón del jardín, a un lado por allí, y enterrar todos estos residuos, taparlos y ya olvidarse. A vuelta de 6 meses, 1 año, saca aquel material y se puede utilizar, pues ya está hecha la composta. También se puede poner sobre la superficie del suelo. Simplemente se hace el montón y, como dije anteriormente, si es necesario cubrir para proteger del agua de lluvia, pues se protege, pero si no, pues nada más tener el cuidado de que una vez a la semana estar volteando el material y en cualquier rincón por allí del jardín le dé el sol o la sombra, no importa, pero sí se puede tener por allí en la casa, en el jardín de donde uno vive. Doctor, ¿cuánto tiempo se tarda este proceso de compostaje? Pues como mencioné, las cáscaras de frutas, las hojas de las verduras, los residuos de la comida, el arroz, los frijoles, estos realmente son rápidos de compostearse. Yo calculo que entre 2 y 3 meses ya está listo el compost. Esto también va a depender de la estación del año en que se ponga, porque en invierno, por el frío, los microorganismos que actúan sobre los diferentes compuestos orgánicos, pues van a ser, digamos, más lentos. En cambio, en el verano, con el calor, como que se acelera la actividad microbiana y estos materiales, pues más rápido se van a convertir en el compost. Doctor, en este sentido, ¿cómo nos damos cuenta que el material ya se terminó de compostear o que le falta algo de tiempo? Pues simplemente el aspecto, un aspecto, digamos, como tierra, un color oscuro, que ya no huele al material original, tal vez el olor a la misma tierra. Toma uno aquel material y se desmorona en la mano. Pues son las características que tiene ya la composta o compost. Entonces, ya cuando uno ve estas características, pues ya dice, ya está hecho el compost. ¿Son iguales las compostas de diferentes materiales? ¿El color, la forma, tiene algunas características particulares cada una? Pues hay ciertas variantes. Por ejemplo, un compost hecho de las cáscaras, de los residuos de la comida del hogar.
nos da el aspecto como de tierra, una tierra que fácilmente se desparrama, no está compacta. Pero si yo preparo una composta de café o de los residuos del café, me va a dar un material duro como si fuera una llanta de carro, el mismo color, pero duro, tan duro como la madera. La coloración pues es un poquito diferente. Hay compostas que son negras, otras son de un color marrón, otras son un poquito verdosas. Pues varía el color, la textura del material, dependiendo pues de su origen. Doctor, una vez preparada la composta, ¿se puede emplear directamente para abonar a las plantas? ¿Y qué cantidad se debe de aplicar en cada una? Pues se puede distribuir por allí entre las plantas que tenga uno en su casa, tanto en macetas como directamente por allí en el suelo o en la tierra. La cantidad precisa, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado por acá en el CIDIR, yo pongo a secar la composta y voy a agregar 4 kilogramos de este material en 1 metro cuadrado de terreno y lo distribuyo uniformemente y luego lo mezclo en los primeros 20 centímetros de profundidad, que quede bien mezclado. Es la cantidad precisa que se debe utilizar para obtener una buena respuesta por parte de las plantas. Doctor, ¿la composta no contamina las plantas comestibles? Pues no hay la contaminación, porque lo que realmente le da el valor a una composta es el porcentaje de sustancias húmicas, es decir, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. Y estos materiales húmicos precisamente van a interactuar con los componentes minerales del suelo, de tal manera que hace al suelo más poroso, le da una coloración más oscura, le da una densidad más baja, una capacidad de retención de agua útil para las plantas mayor, mejores condiciones para que se desarrollen las raíces y lógicamente los microorganismos benéficos que interactúan por allí con las raíces de las plantas para que tengan una mejor nutrición. Al final de cuentas, un terreno fertilizado con un compost nos va a dar plantas más vigorosas, más productivas, frutos de mejor calidad y sobre todo, pues, productos orgánicos. Claro que sí. Doctor, ¿se puede preparar una composta líquida? Bueno, pudiéramos, una cubeta de esas de 19 litros, se llena del compost o composta y se le agrega agua hasta que se desborde por ahí. Tal vez la pueda dejar yo toda la noche y ya por la mañana filtrar, y este líquido yo creo que sí lo puedo aplicar foliarmente. Aquí la cuestión sería ver la respuesta de las plantas, porque considero que no todas las plantas van a tener una respuesta igual. Entonces sería cuestión de probar por allí, pero no sería realmente una composta, sino sería algo así como un fertilizante líquido derivado de la composta. Muy bien. Doctor, pues ¿hay algún comentario final que quiera hacer antes de cerrar con esta transmisión? Bueno, pues me gustaría invitar a todas las familias que nos estén escuchando a que hagan el procesamiento de toda su basura orgánica para bajar
pues en algo la contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, y sobre todo que si tienen estas compostas pueden cultivar hortalizas. Todo lo que consuma la familia las pueden cultivar en una tierra que hayan fertilizado con la composta. Se puede cultivar en bancales, o sea, un bancal no es más que, digamos, un cajón con patas. Por ejemplo, esta mesa, pues simplemente le pongo yo aquí una tabla de unos 30 centímetros alrededor, la lleno del material del suelo con la composta o el sustrato, y ya puedo sembrar allí. ¿Qué puedo sembrar? Pues desde rábanos, cebollas, zanahorias, lechugas, espinacas, acelgas, coliflor, etcétera. Aquí sería cuestión de ver que hay algunas plantas que no son compatibles por su altura. Digamos, si yo siembro una planta de jitomate, pues va a crecer y me va a sombrear a las que no crezcan tanto. Entonces habría que cultivar este tipo de plantas que sean compatibles. Acelga, espinaca, cebolla, rábano, zanahoria, lechuga y pues en general hortalizas que no vayan a sombrearse entre sí. Y pues quisiera invitarlos a que todos aquellos que estén interesados y que quieran consultarnos por acá en el CIDIR, aquí estamos para atenderlos y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Doctor, pues muchísimas gracias por su participación en su programa. Pues les agradezco porque es una manera que tiene un investigador de hacer una difusión pues de los resultados de su investigación. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.